saque la lengua, ya no saque la lengua. Fíjate cómo se pregona. Habemos dos. La ciudad está dividida en esta opinión. A ver, yo digo, Ciudad Juárez todavía no alcanza la tranquilidad que merece y que necesita. Y otros dicen que ya la hicimos. A ver, Adrián, ¿cómo está esto? ¿Qué tal, don Manuel? Muy buenas tardes y clavillazo, amigos del auditorio. Pues bueno, mire, son sectores algunos que dicen que sí se ha mejorado. Las autoridades se empeñan en decir que estamos mucho mejor que antes. Algunos sectores económicos principalmente pues reconocen que ha habido avances, pero sí han hecho esa recomendación que usted bien señala de no echar campanas al vuelo y no bajar la guardia en la cuestión de la prevención y de seguir pues en esa tónica de combatir la criminalidad. Pero pues la cuestión de la violencia, don Manuel y Clavillazo, ya enfocándonos a la información que les voy a presentar, pues con los niños también ha sido muy severa. Y lo que aquí habría que resaltar es que pues de afuera nos damos cuenta de lo que sucede, lo vemos nosotros, somos testigos. A veces también nos consta cuando una mujer está siendo maltratada al interior de su hogar, pero cuando los niños sufren la violencia es muy difícil que la gente se dé cuenta porque pues usted cómo se mete en la casa de alguien y se observa, ¿verdad?, ese maltrato, o sea, con los menores, y a veces los niños por su propia vulnerabilidad se les asusta, se les amenaza y no lo cuentan. Es muy difícil que lo suelten afuera. Y en ese sentido, pues tan solo en el 2012 11 niños perdieron la vida en un rango de edad de los 0 a los 6 años por golpes, don Manuel. Fueron golpeados, así les quitaron la vida, y en su mayoría por gente cercana a ellos, sus propios padres o tíos, o en el peor de los casos el padrastro, mientras la mamá se encontraba trabajando, y si no los golpeaba. Otros casos se registraron de abuso sexual. 11 de ellos perdieron la vida, pero 294 niños estuvieron sometidos a algún maltrato durante ese año, y 134 casos de abuso son los que se dieron de registro, y en base a datos que tiene la propia Red de la Infancia, que es la que da esta información, pero también de la Fiscalía en la zona norte, como el caso de los decesos que les acabo de señalar. Repítanos los datos, ¿quieres, por favor? Claro que sí, mire, 11 niños perdieron la vida, en su mayoría por golpes. Vamos a decir asesinados. Asesinados, así es. Asesinados a golpes. Sí. Y que no rebasaban los 6 años, iban desde los meses de nacido hasta 6 años el niño más grande que padeció esto. Se tiene el dato de que cuando menos 134 fueron abusados sexualmente durante ese periodo de tiempo, en el 2012, pero en total son casi 300 los niños que sufrieron algún tipo de maltrato infantil. 300. Así es. No, sí, por eso te pedí que lo repitieras, porque yo pensé que había escuchado 800. No. 300. Así es. Somos de número grande. Sí, ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Aquí lo que se requiere es la prevención. ¿Hay algún proyecto, algún plan? Mire, sí hubo el compromiso de los que ahora son gobernantes y en su momento candidatos de los dos niveles de invertir. Se construyó el Consejo de la Infancia, el Consejo Municipal de la Infancia, pero lo que señala la Red de la Infancia es que faltan acciones de prevención, de programas preventivos de concientización hacia los padres y de los mismos menores de cómo evitar la violencia, porque ahí pues yo por eso le hacía este particular señalamiento. Ocurre al interior de los hogares, en efecto, pues limitado a las autoridades para detectar cuando está ocurriendo algún acto de esa naturaleza, pero la prevención es donde les ha fallado. Esto lo señala la Red de la Infancia. Si le parece, primero escuchamos a José Luis Flores, es el integrante de la Red de la Infancia que da a conocer esta información, y luego le comento lo que dijo al respecto el secretario del Ayuntamiento. Me parece bien, adelante. 11 niñas y niños asesinados en el 2012, que es una cantidad bastante seria. 134 niños y niñas atacadas sexualmente en el 2012, según nuestros datos hemerográficos. Y bueno, niñas y niños en situación extraordinaria que están deambulando solos por la ciudad, están solos encerrados, fueron 82 casos. Hay datos muy preocupantes, los datos sobre los niñas y niños abusados sexualmente. Consideramos que fue un año bastante rojo, bastante alerta para niñas y niños en el 2012. ¿Qué queremos? Queremos que esos indicadores realmente bajen, y bueno, es ahí donde la Red por los Derechos de la Infancia está
a las estadísticas y también en lo que piden que se haga para acabar con esa problemática. Le expusimos esa situación al secretario del ayuntamiento. Él dice que pues no hay tantos recursos, primero que nada, y que además no compete únicamente al municipio, sino a los 3 órdenes del gobierno invertir en ese sentido. Pero sí hace ese particular de que además hablamos de una violencia que ocurre en el interior de los hogares y que las organizaciones pues no nada más deben de señalar, sino proponer. Lo voy a presentar aquí. Si hay mal la audiencia, se escucha mal, me lo hacen saber, por favor. Sí. Nosotros respetamos esta opinión, pero no coincidimos con esto. Hay que recordar la infancia. El maltrato no lo dan las autoridades, sea dentro del seno familiar. Aquí esto es cuestión de cultura, hay que tener eso muy visualizado. Nosotros hemos llevado a cabo inversiones importantísimas para la infancia. Decirle que en los centros comunitarios nosotros entregamos alrededor de 9,000 desayunos diarios a los infantes, a las políticas públicas importantes que hemos emprendido. Es muy fácil criticar desde afuera sin hacer nada. Entonces, bueno, yo creo que la gente de la red de la infancia tiene que ser muy cuidadosa en sus declaraciones. Pues esa es la respuesta que da el secretario del ayuntamiento a esta organización. Bueno, pues justifica muy bien la situación. Es cierto, esto es desde cero del hogar, desde donde parte, como tú decías al principio, es muy difícil hurgar en una casa qué está pasando con los infantes, cómo lo están tratando. Sin embargo, pues no creo que sirva para nada lo que dice el señor secretario del ayuntamiento, que el DIF da 9,000 desayunos diarios. Eso no tiene nada que ver con la violencia. Así es. Ese es otro tema también candente de la desnutrición asesina que campea por las regiones más pobres de nuestro estado y de nuestro país. Eso es muy aparte, porque los padres no tienen que darles de comer, como decía, no sé cuántos se encontraron abandonados o abandonados en sus casas. ¿Por qué? Porque los padres, por indolencia, pero la mayoría de las veces por necesidad de buscar trabajo o estar trabajando, tienen que dejarlos solos. Y entonces ahí es la responsabilidad de no sé cuál de los niveles de gobierno. Y las guarderías que tanto prometieron, ¿qué? Ahí es donde les ha faltado esa promesa, pero que señalaba la red de la infancia. Y un dato que voy a conocer, o algo que ellos piden que se haga, es que se quite tanta burocracia para denunciar los casos de abuso infantil y que no sea únicamente el familiar directo quien señale un maltrato y se le ponga atención, sino cualquier persona que atestigue un caso de esa naturaleza pueda denunciar y que haya esa sanción para el abusón. De hecho, se puede hacer las denuncias, ¿no? Algún vecino que escuche, no sé, llorar a un niño, o que esté escuchando que estén golpeando a un infante en una casa contigo, al vecino, se puede hacer la denuncia, ¿no? Puedes hacer el reporte, hace el reporte, pero que vayas y tú y presentes la denuncia Sí, en no una se puede. fiscalía, así, No sin solamente- tanto burocratismo. Solamente el Se reporte. puede, pero es mucho lo que te piden, prácticamente son trabas, entonces quieren que se quite todo eso para que, pues, de esa forma también se pueda combatir ese problema. Sí, tienes razón. Entonces, se da el reporte y en caso de que llegara a acudir la policía, pues ya es cuestión de los familiares, ¿no? Así es, y aquí Ok. pues, que fuera directamente ponerse la denuncia. Muy bien. ¿Algo más, Adrián? Eso es todo, compañeros. Muy bien, Adrián. Gracias por la participación. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Enlace Total.